Bienvenidos, hoy abordaremos un tema fundamental y, a menudo, controversial en nuestra vida de fe: el pecado. El pecado es un concepto que se menciona repetidamente en las Escrituras y que tiene un impacto profundo en nuestras vidas. Sin embargo, muchas veces lo entendemos de manera superficial o distorsionada. El pecado desde una perspectiva bíblica. En el libro de Génesis encontramos el relato de la caída del hombre. En el capítulo 3, Adán y Eva desobedecen el mandato de Dios al comer del árbol del conocimiento del bien y del mal. Esta desobediencia es lo que conocemos como el primer pecado, y desde ese momento, el pecado se convierte en una parte intrínseca de la experiencia humana. La Biblia nos dice en Romanos 3:23 que, todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Aquí, Pablo no hace distinción entre personas, el pecado es una condición universal. Pero, ¿qué significa esto realmente? El pecado no es solo un acto puntual de desobediencia, sino una condición del corazón humano. En Jeremías 17:9, se nos dice que, engañoso es el corazón más que todas las cosas, y perverso, ¿quién lo conocerá? Este versículo nos muestra que el pecado está arraigado en nuestra naturaleza humana. El pecado tiene consecuencias profundas. En Génesis 3:16 al 19, vemos cómo la desobediencia de Adán y Eva trae consigo sufrimiento, dolor y la separación de Dios. La Escritura enseña que el pecado trae consigo una serie de consecuencias que afectan no solo nuestra relación con Dios, sino también nuestras relaciones con los demás y con nosotros mismos. En Isaías 59:2, encontramos una descripción clara de esta separación, sino que vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios. Y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. El pecado crea una barrera que nos separa de la presencia de Dios. Esta separación no es solo física, sino espiritual, emocional y relacional. Las consecuencias del pecado también se manifiestan en la vida diaria. En Gálatas 6:7 al 8, Pablo dice, no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Aquí, se nos recuerda que nuestras acciones tienen repercusiones y que el pecado, en última instancia, conduce a la corrupción y a la muerte espiritual. El papel de la ley en el contexto del pecado es crucial. En el Antiguo Testamento, Dios dio la ley a través de Moisés, la cual servía no solo como un conjunto de reglas, sino como un reflejo de su carácter santo y justo. En Romanos 7:7, Pablo dice, ¿qué diremos, pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley. La ley revela el pecado, mostrando nuestra incapacidad de cumplir con el estándar perfecto de Dios. La ley también nos muestra la gravedad del pecado y nuestra necesidad de redención. En Hebreos 10:4. Se nos dice que, imposible es que la sangre de toros y de machos cabríos quite pecados. Los sacrificios animales eran un recordatorio constante de la deuda del pecado, que nunca podía ser saldada completamente por ellos. Aquí es donde el mensaje del Evangelio se convierte en el núcleo de nuestra esperanza. El pecado es un problema profundo y serio, pero Dios ha provisto una solución en la persona de Jesucristo. En 2 Corintios 5:21, encontramos una declaración poderosa, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Jesucristo, sin pecado, tomó sobre sí el peso de nuestros pecados para ofrecernos el perdón y la reconciliación con Dios. El sacrificio de Jesús en la cruz es el acto definitivo de amor y redención. En 1 Juan 1:7 leemos, pero si andamos en la luz. Como Él está en la luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado. La sangre de Cristo limpia, purifica y restaura nuestra relación con Dios. Este acto de redención no solo borra nuestro pasado, sino que nos ofrece una nueva identidad como hijos de Dios. Una vez que hemos recibido la gracia de Dios y el perdón a través de Jesucristo, ¿cómo debemos vivir? En Romanos 6:1 al 2, Pablo plantea una pregunta crucial, ¿qué diremos, pues? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. La gracia no es una licencia para pecar, sino un llamado a vivir de manera transformada. La vida cristiana es un proceso continuo de crecimiento y santificación. En Gálatas 5:16 al 17, se nos exhorta a vivir bajo el control del Espíritu Santo, digo. Pues andad en el Espíritu, y no satisfagáis los deseos de la carne.
Porque el deseo de la carne es contra el espíritu, y el del espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí. Para que no hagáis lo que quisierais. Vivir en el espíritu significa permitir que Dios transforme nuestro corazón y nuestras acciones, superando las tentaciones y el pecado. Es importante reconocer que la lucha contra el pecado no es fácil. Todos enfrentamos tentaciones y desafíos que pueden desviar nuestro camino. En 1 Pedro 5:8, se nos advierte, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. El pecado no solo es una cuestión de decisiones individuales, sino también de una batalla espiritual constante. La clave para superar esta lucha es mantenernos firmes en la fe y buscar la fortaleza en Dios. En Efesios 6:11 al 13, Pablo nos instruye a, vestidos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. La oración, el estudio de la palabra y la comunión con otros creyentes son esenciales para resistir las tentaciones y vivir una vida que honra a Dios. Debemos recordar que, aunque el pecado es una realidad desafiante, también hay esperanza en la restauración. En Apocalipsis 21:4. Se nos promete que, enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y no habrá más muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor. Porque las primeras cosas pasaron. El pecado y sus consecuencias serán finalmente erradicados, y Dios establecerá un nuevo cielo y una nueva tierra en los que no habrá más sufrimiento. Nuestra vida actual, marcada por la lucha contra el pecado, está enmarcada por la esperanza de una restauración completa. Mientras vivimos en este tiempo, somos llamados a vivir en la luz de la verdad de Cristo. Confiando en su gracia y esperando el día en que todas las cosas serán renovadas. El pecado es un tema profundo y complejo, pero es fundamental entenderlo correctamente para vivir una vida plena en Cristo. Desde el inicio de la humanidad hasta nuestro presente, el pecado ha tenido un impacto profundo en nuestras vidas y en nuestro mundo. Sin embargo, a través de Jesucristo, hemos recibido la solución definitiva para el pecado, el perdón, la redención y la esperanza de una restauración futura. Nuestra tarea es vivir en la luz de esta verdad, resistir la tentación y buscar la transformación continua a través del Espíritu Santo. Que esta reflexión nos impulse a buscar la justicia y a vivir de manera que refleje el amor y la gracia de Dios en nuestras vidas. Gracias por acompañarnos en esta reflexión. Que Dios les bendiga y les guíe en su caminar diario. Hasta el próximo y bendiciones abundantes.